Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Estamos en un nuevo capítulo de Revelando la Verdad, hoy para tratar un tema doctrinal. Hacía ya tiempo que no hablábamos de cuestiones doctrinales. Los últimos programas estuvimos hablando mucho acerca de la nueva era, de la era de Acuario, de la New Age. Hoy vamos a tratar un tema doctrinal que me parece importante para este momento. ¿Qué tema quiero tocar? Hoy quiero tocar la apostasía. Quiero contarte qué es la apostasía y por qué pongo como título el final de los tiempos. Vamos a ir a ver en la palabra de Dios algo que está escrito y que ya está pasando. Ya está pasando, está aconteciendo, y quiero que juntos podamos descubrir a dónde está aconteciendo, en quiénes está aconteciendo y cómo reconocer esta apostasía. Por eso vamos a meternos primero de lleno en la palabra de Dios. Yo quiero que vayas a la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 2. Yo ya la tengo abierta aquí. Escuchá lo que dice San Juan. San Juan dice: hijos míos, ha llegado la última hora. O sea, llegó la última hora. Dice: ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. Uno solo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros. Primer detalle, el anticristo no va a ser uno, o sea, el que termine con nuestra historia no va a ser uno, van a ser muchos. ¿Cómo reconocerlos? Juan nos da una clave importante. Dice: ellos salieron de entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Ellos eran parte del rebaño de Jesucristo. Si podríamos ir, por ejemplo, a Mateo 16, 18, donde Jesús construye, donde Jesús forma su iglesia, cuando le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, habla en singular, una iglesia. Después en Juan 21, 15 le va a decir: Pedro, ¿me amas? Pedro le va a decir: sí, tú sabes, Señor, que te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. Primero va a decir mis corderos, después mis ovejas. Eso se lo va a preguntar 3 veces Jesús. Y le va a dar en esas 3 veces la autoridad concreta de apacentar las ovejas, el rebaño de Jesús. O sea que el rebaño de Jesús tiene quien lo apaciente. Y esa persona que lo apacienta es Pedro. Esa persona que lo apacienta es Pedro. Entonces, a lo largo de la historia, a lo largo de los años, desde hace 2000 años, se han sucedido los papas, ¿no? Mataron a Pedro. Bueno, en un concilio eligen un nuevo papa, un nuevo pastor de ese rebaño. ¿Recordás? ¿Me amas? Sí, apacienta mis ovejas. O sea, tiene que haber siempre alguien que ocupe ese espacio, ese lugar que ocupó Pedro, y a lo largo de los años siempre tiene que haber alguien que ocupe ese espacio, que es el espacio de pastor, el espacio que le dejó Jesús a Pedro. Apacienta mis ovejas. O sea, las ovejas de Jesús están apacentadas por Pedro. A lo largo de la historia van a ir sucediéndose hasta llegar a lo que conocemos hoy, que es nuestro Papa en este momento, Francisco. Ya más de 265 papas desde el inicio, desde Pedro hasta la fecha. Entonces, a lo largo de la historia siempre hubo una sola iglesia, la Iglesia Católica. Esto lo sabemos todos. Si bien te vas a encontrar con personas que te van a decir que eso es mentira, porque en el año 313 Constantino
fundó la iglesia porque la iglesia había sido destruida y esta iglesia que formó es la iglesia católica, pero la iglesia católica nace en el año 313. Bueno, todo eso es mentira. Todo eso es lo que tienen muchas sectas para tratar de cortar con esta unidad que te estoy hablando, que tiene más de 2000 años. La única iglesia que puede demostrar esto es la Iglesia Católica. ¿Por qué llego hasta acá? Porque hace 500 años aproximadamente, en el año 1513, una persona, sacerdote católico, llamado Martín Lutero, se enoja con la curia romana y decide cortar la relación y formar lo que yo digo siempre, rancho aparte. Cuando forma rancho aparte, ahí llega lo que se llama el gran cisma de la iglesia, la reforma protestante, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Lo que está diciendo Juan en el capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice, ellos salieron de entre nosotros. O sea, ¿cómo podés reconocer a los anticristos? No es uno, son muchos. Las sectas hablan de un solo anticristo y vos les preguntás quién es y te dicen el Papa. El Papa, o sea, el anticristo es el Papa. Sin embargo, el anticristo, a lo que dice la palabra de Dios, el anticristo es no una persona, sino muchas. Y para reconocerlas tenemos que comprender esto, que ellos salieron de nosotros, eran de los nuestros, o sea, eran católicos, eran cristianos católicos, salieron de entre nosotros. Desde hace 500 años, desde Martín Lutero hacia adelante, hasta la fecha, lastimosamente, cada vez más personas se apartan de la verdad, se apartan de la única iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia Católica, para ir a formar parte de estas sectas y transformarse en anticristos, sin saberlo. Muchos no saben que esto es así. Por eso yo se los quiero decir. De fondo, acá en esta pantalla, en este monitor que ves de fondo, estás viendo a un pastor protestante que le está hablando a una estatua, una imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe y le va haciendo preguntas irónicas y demás, y después va a terminar rompiéndola, va a romper muchas imágenes. Lo puedes ir mirando de fondo y leyendo lo que él le va diciendo esa asamblea. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, ahí la acaba de romper. Estas personas que se burlan de lo sagrado, que se burlan de la doctrina, que se burlan de la enseñanza de la iglesia, son los que Juan nos dice de manera muy clarita, o sea, estos son los anticristos. Todo el que se aparta de la doctrina, va a decir en la segunda carta, estamos en la primera, todo el que se aparte de la doctrina es un anticristo. Vamos a seguir. Dice, ellos salieron de entre nosotros y sin embargo no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron la unción del que es santo y todos tienen el verdadero conocimiento. Les he escrito esto porque ustedes ignoran la verdad. O sea, ¿por qué escribe esto, Juan? Porque hay muchos que ignoran la verdad, se separan de la iglesia, se separan de la doctrina, se separan de la verdad y se van a formar parte de estas sectas, como estás viendo aquí atrás, que enseñan el error. Enseñan el error. Dice, les he escrito esto no porque ustedes ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo. El que niega al Hijo no está unido al Padre, el que reconoce al Hijo también está unido al Padre. Juan está diciendo que aquel que niega al Hijo no está unido al Padre. Me van a decir todos mis hermanos separados, pero Franco, ¿ves?
nosotros no tenemos nada que ver porque nosotros no negamos a Jesucristo. Nunca lo negamos, de hecho, Jesucristo es para nosotros nuestro Señor y demás. ¿Qué es negar a Jesucristo? ¿Qué es negar a Jesucristo? Mira, yo voy a pasar a la segunda carta del apóstol San Juan, ahí nomás, segunda carta. Esta carta tiene un solo capítulo. Yo quiero que vayas al capítulo, un solo capítulo, quiero que vayas al versículo 7. El versículo 7 nos va a contar qué es negar a Jesucristo. Dice, porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Franco, nosotros lo confesamos manifestado en la carne y somos hermanos separados, protestantes, evangélicos, luteranos, somos testigos de Jehová, somos pentecostales, somos mormones. Pará. Dices, ellos son el seductor y el anticristo. Ustedes estén alerta para no perder el fruto de sus trabajos, de manera que puedan recibir una perfecta retribución. Escucha esta parte. ¿Quién es el que niega a Jesucristo? Escucha quién es el que niega a Jesucristo. Todo aquel que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. Ahí está el secreto. ¿Cuál es el secreto? Toda aquella persona que se aventure más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unida a Dios. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? La doctrina de Cristo es la que viene enseñando la Santa Madre Iglesia desde hace 2000 años. La Iglesia Católica toma dos raíces, dos fuentes, que para mis hermanos separados no son viables, no son reales, pero hay dos fuentes. Una, la de la tradición, la santa tradición, y dos, la de la Sagrada Escritura. Dos fuentes que forman parte de una misma fuente, de un mismo legado. Porque si te acordás, vas a Mateo 28:19, te vas a encontrar con un Jesús que manda a sus apóstoles a anunciar el Evangelio. Y ellos salen sin ninguna Biblia, sin ninguna escritura. ¿Por qué? Porque no tenían escritura, porque no había Biblia. Entonces, ¿cómo van anunciando? Hasta que aparece esta Biblia que cargamos todos bajo el brazo, católicos y no católicos. ¿En qué año aparece la Biblia como tal? En el año 382 después de Cristo. O sea, 350 años después de que Jesús los manda a anunciar el Evangelio, aparece esta Biblia en soporte papel, que en ese momento no era papel, era un papel muy precario, los papiros y demás. Bueno, no vamos a entrar en esa parte de la historia, pero ¿qué te quiero decir? Al principio, ¿cómo se anunciaba el Evangelio? El Evangelio se anunciaba por lo que uno iba escuchando de generación en generación. Yo soy apóstol, listo, salgo a anunciar el Evangelio, lo anuncio, el que recibe ese anuncio lo va a tomar como propio y lo sigue anunciando, sin nada escrito. Entonces, muchas costumbres, muchas cosas concretas de nuestra vida de la fe concreta nuestra, no están reflejadas en la palabra. ¿Por qué? Porque se transmitieron por la tradición de generación en generación. La Iglesia Católica es la única que toma toda esa información, toda esa fuente de la tradición y la hace propia. Por eso nuestra Iglesia es una santa, católica, apostólica. ¿Por qué apostólica? Porque toma la enseñanza de los apóstoles, de todos los apóstoles. De todos los apóstoles. Pablo no estuvo con los 12 apóstoles, pero Pablo dice, yo soy un apóstol. O sea, Pablo es apóstol. Y de ahí en adelante, todos los que vinieron llevando el mensaje, llevando la palabra, son apóstoles. La patrística de la Iglesia, todos los santos padres de la Iglesia. Bueno, todo eso es información muy
muy importante. Podrías ir al segundo capítulo de la carta a los Efesios. El final del segundo capítulo, Pablo habla justamente de esto, de cómo tenemos que nutrirnos del cimiento de los apóstoles. O sea, todo lo que los apóstoles nos fueron enseñando son nuestros cimientos, nuestras bases. Por eso nos tenemos que hacer cargo, nos tenemos que apropiar de eso. La cuestión es esa, toda esa doctrina que se enseñó, las sectas no la respetan, las sectas no la obedecen, las sectas no la miran, no hacen caso, o sea, ellos arman una nueva doctrina. ¿Por qué digo esto? Ayer estaba misionando en las calles de mi pueblo, llego a una casa y estaba con una familia, y esta familia me decía, pero si es lo mismo, a ver, viene acá, a mí me visitan los testigos de Jehová, y es lo mismo, traen la misma Biblia que traes vos. O sea, ¿cuál es la diferencia? Yo no entiendo. Dice, ¿cómo no entendés? Vos fíjate, llevamos la misma Biblia, pero no llevamos la misma doctrina. Un ejemplo muy fácil. El cristiano católico cree en un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Revelado por quién? Por Jesucristo. Podrías ir al capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Todo el capítulo 17, Jesús hace una oración al Padre y le va a decir, Padre, he revelado tu nombre. Padre, he revelado. ¿Cuál es el nombre que Jesús nos reveló de Dios Padre? Padre, ese es su nombre. Ese es su nombre, Padre. Va a seguir hablando de él, que es Jesucristo, la misma gloria que tenía contigo en el inicio, antes de que todo existiera. O sea, Él es Dios y Él estaba en el inicio, Jesucristo. Y después va a hablar del Espíritu Santo. O sea, 3 personas. Creemos en eso, ¿por qué? Porque está en la palabra. Sin embargo, llega un testigo de Jehová, va a llegar con la misma Biblia bajo el brazo y te va a decir, la Santísima Trinidad, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo? No, eso es Satanás. Entonces, ¿cómo va a ser lo mismo si para mí católico la Santísima Trinidad es Dios y para un testigo de Jehová la Santísima Trinidad es Satanás, el demonio? No es la misma doctrina. Como eso podríamos hablar de muchísimas cosas. Ejemplo, el bautismo de niños. Nos atacan siempre con eso, el bautismo de los niños. ¿Por qué bautizan a los niños? Porque la Iglesia desde hace 2000 años, desde Jesucristo hasta acá, que es la única iglesia que puede comprobar esa relación ininterrumpida de 2000 años, con todos los papas, con todo lo que te contaba recién, los mártires, la única iglesia que tiene mártires muertos hace 2000 años, el resto nada, nada, no tienen nada. Pero bueno, toda esa enseñanza, todo eso que trae la iglesia desde antes, es lo que se le llama la doctrina. Por eso Juan lo dice, ojo, ojo, todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo, o sea, eso que Jesucristo nos enseñó, no permanece en ella, no está unido a Dios. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es la apostasía? Separarse, aventurarse más allá de la doctrina, separarse de la verdad, separarse de la verdad. Podrías ir a la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pablo le va a hacer una recomendación a Timoteo. O sea, podés hacer cualquier cosa a Timoteo, pero no te separes nunca de la iglesia, no te apartes de la iglesia, no te vayas de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la única que es custodia de la verdad, columna y base de la verdad. La que enseña, la que custodia, la que tiene la verdad de Cristo es la iglesia. ¿Por qué los protestantes no tienen la verdad? Porque se separaron de la iglesia, cuando dejaron de aceptar la enseñanza de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Eso es la apostasía. Y caemos en lo que cayó este muchacho que está aquí atrás mío, ¿no? Enseñando, ahí tira otra vez otra imagen de la Virgen, y la rompe. Creyendo que nosotros los católicos, por ejemplo, creemos que esa imagen es la Virgen María. No, es una imagen que representa a María. Ellos creen que esa imagen para nosotros es Dios. Para nosotros María no es Dios. María es la madre de Jesucristo, el Señor. Entonces,
desconocen tanto que, como lo digo siempre, la ignorancia es atrevida. El ignorante, el que ignora, se atreve a decir cosas que no son así, que desconoce, pero las dice porque, total, el aire es gratis y podemos decirlo. Entonces, esta es la verdad. La apostasía, el final de los tiempos. Estamos viendo lo que decía Juan. Vamos a seguir. Dice, en cambio, el que permanece en su doctrina, o sea, el que está en la iglesia, está unido al Padre y también al Hijo. Si alguien, escucha esto, si alguien se presenta ante ustedes, ¿por qué digo esto? Llegan muchos a la puerta de tu casa. Todos los días, Todos los días van a llegar muchos a la puerta de tu casa y van a golpear la puerta para venirte a hablar de Dios. Estas personas que llegan a la puerta de tu casa para presentarse como que vienen de parte de Dios. Escuchá lo que dice la palabra. Si alguien se presenta ante ustedes y no trae esta misma doctrina, vamos despacio acá. Si viene un testigo de Jehová, 2 testigos de Jehová, golpean a la puerta de tu casa. Juan dice esto. Si no trae esta misma doctrina, ¿qué doctrina? La que enseña la iglesia. ¿Qué iglesia? La católica, la única que puede comprobar 2000 años de historia, la que es apostólica, la que es católica. ¿Qué quiere decir católica? Universal. Eso que fue mandado por Jesús desde Mateo 28, 19, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. O sea, que todos. Católica quiere decir eso, todos, quiere decir universal. Esta iglesia católica tiene una doctrina. Juan dice, el que se presenta ante ustedes y no trae esta misma doctrina, no lo reciban en su casa. Pero todos le abren, lo hacen pasar, los escuchan, le reciben los papelitos, las revistitas. Todos esos que los reciben no están formados, entonces se los van a llevar como se han llevado ya a tantos, ¿no? Dice, no lo reciban en su casa ni lo saluden. Escuchá lo que dice Juan, ni lo saluden. O sea, si no estás seguro de tu doctrina, si no estás formado en tu fe, ni lo recibas en tu casa ni lo saludes. Porque el que lo saluda se hace cómplice de sus malas obras. O sea, toda aquella persona que venga a tu casa, que golpee tu casa, la puerta de tu casa, que puede ser tu corazón, tu casa. Toda aquella persona que venga a tu casa y no traiga la doctrina que te enseñaron, esta doctrina que viene desde tu papá, desde tu abuela y desde ahí para arriba, no lo reciban. No lo reciban, dice. O sea, quiero que prestes atención a eso. Ahora voy a pasar a la segunda carta a los tesalonicenses. A los tesalonicenses. Capítulo 2. Digo esto porque muchos se presentan diciendo, bueno, es el final de los tiempos. De hecho, el título de este programa del día de hoy es el final de los tiempos, la apostasía. Muchos dicen, ya está, ya va a llegar, en el año 2000 se termina. Elena de White, sucesora de quien formó a los adventistas del séptimo día, tomó algo que había quedado en el aire porque el que lo había formado dijo que en el año 1845 se terminaba el mundo y como no ocurrió, bueno, Elena de White tomó esa pseudo religión y la continuó, y con nuevas promesas y demás. Muchos, de hecho los testigos de Jehová, aseguraban que en el año 2000 se terminaba el mundo, era el final de los tiempos. Pasó el 2000, en este momento estamos en el año 2019, terminándolo casi, y el mundo sigue en pie. Yo te quiero contar cuándo va a ser el final de los tiempos, o sea, qué cosas tenemos que prestarle atención, a qué cosas le tenemos que prestar atención, porque cuándo no lo sabemos. Jesús lo dice clarito en Mateo 25, que solo el Padre sabe el día y la hora, ni siquiera el Hijo, o sea, ni siquiera Jesucristo, que es Dios, sabe cuándo va a ser el último día, el último momento. Pero por lo menos nos deja algunas premisas como para que nosotros tengamos presente y podamos ir mirando y tratando de discernir. En el final, acá en la pantallita que yo tengo
aquí que a ti te queda a tu derecha del monitor, ves a una chica muy linda. Bueno, vas a ver un montón de chicas. Esto también es parte de la apostasía. Lo que estamos viendo desde hace no mucho tiempo, las feministas, vas a ver en este video cómo se paran frente a una iglesia y repudian, desnudas, pintadas. No lo quise poner porque me pareció muy fuerte, pero hay una imagen de algo que pasó acá en mi país, en Argentina, en la provincia de Tucumán, en la ciudad de Tucumán, San Miguel de Tucumán, una representación de un parto de la Santísima Virgen María, pero un parto que era abortado, o sea, un aborto, sangre, un sacrilegio y una falta de respeto total a lo sagrado. Pero bueno, ahí lo ves, ¿ves? Fíjate estas chicas cómo están, ¿no? Enojadas y cómo en parte apostatan de la fe. Lo vas a escuchar en esta carta que Pablo le manda a la gente de Tesalónica hace tantos años, pero que es tan actual. Yo quiero que prestes atención porque es muy actual. Escuchá lo que dice. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente, ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado. Que nadie los engañe de ninguna manera. O sea, en el año 2000 se termina. No, pará. No se termina. Esperá porque en el año 2000 no pasa nada. O sea, hay signos. Parte de esos signos son los que quiero que veamos ahora. Dice, porque antes tiene que venir la apostasía. Esto que estamos hablando acá. O sea, para que empiece a suceder el final de los tiempos, para que empiece a ser el final de los tiempos, tiene que venir la apostasía. Ya te hablé, la apostasía empezó hace 500 años, Martín Lutero separó a la iglesia, la dividió, la disgregó y el rebaño se dispersó, se separó. Quedamos unos pocos dentro de la única iglesia de Jesucristo, formada por Jesucristo hace 2000 años, y muchos se fueron y muchos se están yendo, formando rancho aparte. Pero no solo eso, escuchá lo que dice. Antes tiene que venir la apostasía, esta de la que te estoy hablando, y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a la perdición. O sea, va a venir un tipo de persona, cuando dice el hombre impío, no habla de una persona, habla de personas, y lo vamos a ver ahora, de muchas personas, lo que hablaba antes, ¿no? De los anticristos, que eran de los nuestros, y salieron de entre nosotros. Dice, el hombre impío, que es un ser condenado a la perdición, el adversario, o sea, termina siendo adversario de Dios. ¿Por qué? Escuchá lo que dice. Se alza con soberbia, o sea, se levanta con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Fíjate en el monitor lo que estás viendo ahí, ¿no? Estas chicas frente a una iglesia, lo que te contaba recién de esta representación que la puedes buscar, que es horrible, ¿no? Para verla, pero bueno, esta representación de la Virgen María en un parto, generando un aborto, el aborto de Jesucristo, o sea, haciendo una representación de lo que hubiese sido el aborto de Jesucristo. O sea, hasta qué grado de cinismo hemos llegado. Pero bueno, eso es parte de lo que te estoy leyendo acá. Es aquella persona que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. O sea, el camino va a ser este, el que te estoy mostrando. Te mostré este pastor, las sectas, ahora te estoy mostrando en esta pantallita acá, lo pudimos ver hace un año atrás aquí en Argentina, cuando marchaban en el pedido este concreto del aborto, ¿no? El pedido concreto de que se legalice la muerte. Estos son todos signos de que estamos en el final de los tiempos.
Estos son todos signos de que ha llegado la apostasía. Gente, veíamos en el momento el día que se estaba debatiendo sobre la ley del aborto, el día final, cómo muchos católicos, fueron miles, miles, iban a un lugar en un cuadernito. Esta era la propuesta: vas al cuadernito, anotás tu nombre, tu número de documento, y ya con eso eso se presentaba a la Iglesia Católica. De hecho, se presentó a la Iglesia Católica para decir que todas esas personas apostataron de la fe. Esas personas se retiraron de la Iglesia Católica y ya no son católicos. Eso es el pecado mortal de apostasía, el pecado que está, en este caso Pablo, antes era Juan, en este caso Pablo, hablándole a los tesalonicenses. Podemos seguir hablando, pero yo creo que me parece que es suficiente. Te lo dejo como tarea. Capítulo 2 de la segunda carta de los tesalonicenses, vas a leer quién es este ser condenado a la perdición. ¿Quién es este soberbio, este adversario que se levanta con soberbia contra todo? Dice, contra todo aquello que es objeto de culto, ¿no? Mira, estás viendo este pastor acá en el fondo tomando un objeto de culto, la imagen de la Santísima Virgen María, y rompiéndola en el piso. Este también es un apóstata. Por eso, hemos llegado estamos viviendo lo que se llama el final de los tiempos. Esto puede continuar 20.000 años más, no lo sabemos, o se puede acabar mañana. Lo que sí sabemos es que empezó la apostasía. Vemos muchas imágenes en personas, muchas personas que se van separando de la verdad. ¿Cómo reconocemos la apostasía? Te lo dije recién. Todo aquel que se aventure más allá de la doctrina, todo aquel que se vaya más allá de la doctrina, todo aquel que presente otra doctrina, es un apóstata. Jesús ya lo dejó dicho clarito, es lo último que te voy a leer. Te lo dije de memoria durante todo este programa del día de hoy, pero te lo quiero leer. Mateo 28, 19. Este es el mandato que le da Jesucristo a sus apóstoles y que en realidad también te lo da a vos. Y quiero que lo escuches. Dice, vayan entonces y hagan que todos los pueblos, por eso la Iglesia es católica, universal, lo que se enseña hoy acá se enseña en Madagascar, en Malasia y en Alaska, y en China. La lectura que se lee en la misa de hoy en Los Urgentes también se lee en Madagascar, en Malasia, en Alaska y en China. Eso es así. Es una iglesia universal que está íntimamente unida y que respeta la misma enseñanza, la misma doctrina. Que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Esto que los testigos de Jehová no entendían, Jesús se lo muestra acá. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas. Ellos dicen, eso no existe. Eso es aventurarse más allá de esa doctrina, ¿no? Dice, y acá viene el secreto. Y enseñándoles, o sea, vayan a hacer esto. Les da una tarea. Esa tarea termina con esto, diciendo, y enseñándoles, o sea, ustedes les tienen que enseñar a todos esos que van a ser mis discípulos, les tienen que enseñar a cumplir todo lo que yo les he mandado. O sea que, ¿por qué bautizan a los niños? Porque eso fue enseñado por Jesucristo. No está en la palabra, sí está en la palabra en parte, pero ¿por qué la Iglesia Católica lo hace? Porque esto viene desde los apóstoles, esto es parte de la tradición. El que no bautiza a los niños y se opone a eso, se aventura más allá de ¿qué? De la doctrina. ¿Y se transforma en qué? En anticristo. ¿Se transforma en qué? En apóstata. Así con todo. La confesión de los pecados. ¿Por qué la confesión de los pecados? Y porque hace 2000 años que la Iglesia Católica hace y enseña eso. Esa es la doctrina de Jesucristo. Enséñeles a cumplir todo lo que yo
les he mandado. Y la promesa de Jesús, y yo estoy con ustedes hasta el final, hasta el fin del mundo. O sea que Él va a estar con su iglesia, que es la iglesia católica, una, Fíjate en Mateo 16, 18, Jesús habla de una iglesia, una sola iglesia. Él construye, edifica una iglesia. El resto serán representaciones y copias, a lo mejor en muchos casos muy fieles, muy lindas, muy prolijas de la iglesia católica, pero lamentablemente no son la iglesia de Jesucristo. Espero que te haya servido. Hoy conociste algo más. ¿Qué es la apostasía? Y por qué sabemos que ya empezó, que ya se está manifestando en todas estas muestras. Te enseñé solo dos. Las sectas protestantes y las feministas, con esta cuestión de levantarse contra todo objeto de culto, contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Espero que te haya servido. Nos vemos en un próximo programa de este canal, tu canal, Palabra Santa. Chau.